Hoy nos centramos en un texto con, un peso enorme, el capítulo 49 del Génesis. Estamos en un momento clave, las últimas palabras del patriarca Jacob a sus hijos. Para situarnos un poco, Jacob ya es anciano, siente que el final está cerca y reúne a sus 12 hijos. Y el propósito es muy claro, muy solemne, lo dice el texto: reuníos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. O sea que es un momento de profecía, de dejar un legado. La estructura es muy directa. Jacob habla con cada hijo, uno por uno, y lo que les dice es intenso. Hay bendiciones, sí, pero ojo, también reproches muy duros y sobre todo predicciones sobre el futuro de sus linajes, las futuras tribus de Israel, vamos. Exactamente. Y nuestra idea hoy es desgranar un poco esas declaraciones. No solo quedarnos con lo literal, sino intentar explorar qué significan dentro de la propia historia del Génesis. Captar la fuerza de los símbolos y ver cómo estas palabras, pues según la tradición, parecen dibujar el futuro de este pueblo. Cómo configuran destinos. Perfecto. Pues venga, vamos a meternos de lleno en este testamento vital, que tiene mucha miga. Empecemos por el principio claro. Rubén, el primogénito. Jacob reconoce su posición inicial. Dice: mi fortaleza, el principio de mi vigor. Sí, principal en dignidad, principal en poder. Suena muy prometedor al principio. Pero enseguida llega el pero. Un pero que es demoledor, sí. Lo compara con aguas impetuosas. Eso sugiere falta de control, inestabilidad, ¿no? Y la sentencia es tajante. No serás el principal. Y la causa está ahí mismo. Sin rodeos. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste. Se refiere a aquel episodio con Bilha, la concubina de Jacob. La consecuencia es clara. Pierde los derechos de la primogenitura. ¿Y esa pérdida fue solo un reproche moral o tuvo consecuencias reales, digamos, en la historia de las tribus? ¿Se nota luego ese "no serás el principal"? Buena pregunta. A ver, la tribu de Rubén existió, por supuesto, pero nunca tuvo una preeminencia política o religiosa destacada en la historia de Israel, no como Judá o las de José, por ejemplo. El liderazgo, de hecho, pasó a otros hermanos. Así que sí, la narrativa bíblica parece confirmar esa sentencia. No tuvo el poder que en teoría le correspondía por ser el primero. Entendido. Vale, seguimos. Los siguientes son Simeón y Leví. El texto los trata juntos, como hermanos, y dice: instrumentos de violencia son sus armas. Vaya descripción. Durísima. Durísima y muy directa. Y la consecuencia va en la misma línea. Maldito su furor, yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Y lo vincula, claro, a su violencia pasada. Menciona que en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Ah, claro, la venganza por lo de su hermana Dina en Siquem. Exacto. Es una referencia clara a ese episodio. Y fíjate cómo Jacob se distancia. En su consejo no entre mi alma. Es llamativo eso, ¿verdad? Que se desvincule tan claramente. Casi como si quisiera limpiar el linaje de esa mancha de violencia. Sí, es como decir, esa brutalidad no es de mi casa. Y su destino profetizado es la dispersión. Y de hecho, históricamente, la tribu de Simeón acabó muy absorbida por Judá. Y Leví, sabemos que no tuvo territorio propio, sino ciudades dispersas, dedicados al sacerdocio. O sea que la profecía de la dispersión también se reflejó luego. Sí, encontró un eco claro en cómo se organizó Israel después. Vale, pero entonces, llegamos a Judá. Y aquí el tono cambia radicalmente. Es pura exaltación. Judá, te alabarán tus hermanos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Y luego esa imagen del león, potentísima. Sí, sí. Cachorro de león es Judá. Se encorvó, se echó como león. ¿Quién lo despertará? Es la imagen de la realeza, del poder que nadie discute. Exacto. Y aquí está una de las frases más influyentes, yo diría, de todo el capítulo. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El cetro, el legislador. Eso apunta a rey, a gobierno. Clarísimamente. Y la figura de Silo, ha dado para muchísima interpretación. Las notas de estudio que suelen venir con estos textos a menudo identifican a Silo como una referencia mesiánica. A Cristo, en la tradición cristiana, ¿no? Eso es. Se interpreta así frecuentemente. Esto establece una promesa de un linaje real duradero para Judá. Y además, fíjate, se le asocian imágenes de abundancia: vides, vino, leche.
prosperidad. Aquí es donde se pone interesante, creo yo. Porque si Judá recibe la promesa del cetro, de la realeza, ¿cómo encaja eso con la enorme importancia que tiene José? José salva a la familia, sube al poder en Egipto, recibe la doble porción a través de sus hijos, Efraín y Manasés, que se cuentan como tribus. ¿Hay tensión ahí o son liderazgos distintos? Es una observación muy aguda. Y es clave. No creo que sea una contradicción, ¿eh? Quizás refleja dos tipos de preeminencia. Judá recibe la promesa del liderazgo político, el real. El linaje de David vendrá de Judá. José, por otro lado, representa más la providencia divina actuando, la salvación práctica de la familia, y recibe una bendición de fecundidad, de prosperidad material, enorme. La doble porción. La doble porción a través de sus hijos, sí. Podríamos decir que Judá tiene la primacía política y mesiánica, y José, a través de Efraín y Manasés sobre todo, obtiene la primacía en número y en bendición terrenal. Ah, vale. Son dos formas de liderazgo, pero con enfoques distintos, quizás reflejando luego la historia de Israel, ¿no? Con el reino del sur, Judá, y el del norte, donde Efraín, hijo de José, fue dominante. Muy claro, sí. Vale, ahora Jacob pasa a otros hijos. Y aquí vemos destinos más variados, a veces ligados a la geografía o a un rasgo de carácter. Ya no son bendiciones tan largas como las de Judá o José. Efectivamente, son más concisas, pero muy gráficas, muy visuales. Podríamos agruparlas, quizá. Algunas, por ejemplo, parecen muy ligadas a un lugar o una actividad. Zabulón. Sí, Zabulón dice, en puertos de mar habitará. Exacto. Destinado a ser una tribu costera ligada al mar, a la navegación, quizá al comercio. Luego está Isacar. La imagen es curiosa, casi como de resignación. Asno fuerte echado entre dos alforjas. Sí, se le asocia al trabajo duro, pero también a preferir el descanso incluso a costa de servir en tributo. Una imagen de currante, pero quizá un poco conformista. Es ambivalente, sí. Y luego tenemos a Dan. Se le promete un rol de líder. Juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Pero ojo, que justo después lo compara con una serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Esa dualidad es fascinante. Juez y serpiente. Quizás una advertencia sobre la astucia o el peligro que podría representar. Es una figura compleja, Dan. Y justo aquí, después de hablar de Dan, Jacob mete algo muy personal. Dice, tu salvación esperado, oh Jehová. Es como un respiro de fe, ¿no? Una mirada a Dios en medio de todas estas sentencias sobre el futuro. Totalmente de acuerdo. Es un momento muy humano. Como si el propio Jacob, al ver estos destinos a veces turbulentos, necesitara reafirmar su confianza última en Dios. Más allá de las complejidades de la historia que él mismo está, digamos, dibujando, es un ancla de fe personal ahí en medio. Sí, tiene sentido. Bueno, seguimos. ¿Qué nos dice de Gad, Aser y Neftalí? A ver, Gad tiene un destino claramente guerrero. Dice, ejército lo acometerá, mas él acometerá al final. O sea, se prevé una vida de lucha en la frontera, pero con resistencia y victoria al final. Vale. ¿Y Aser? Aser recibe una promesa de prosperidad, riqueza agrícola. El pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites de rey, abundancia. ¿Y Neftalí es distinto? Muy distinto. Una imagen de gracia, de agilidad, de elocuencia. Sierva suelta que dirá palabras hermosas. Contrasta mucho con otros hermanos. Y entonces llegamos a José. Y aquí, como ya adelantábamos, las palabras de Jacob, alcanzan una cumbre. La descripción inicial es de una vitalidad que desborda. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Pura imagen de fecundidad, de crecimiento, de expansión. Incluso leímos una nota que sugiere una interpretación que proyecta esos vástagos más allá, ¿no? A otros pueblos. Sí, en la tradición mormona se interpreta así, refiriéndose a los nefitas y lamanitas. Pero bueno, volviendo al texto base, es la bendición más larga y detallada. Jacob primero recuerda las tremendas dificultades que pasó José. Le causaron amargura, y le aseatearon, y le aborrecieron los arqueros. Se refiere a sus hermanos, claro. Una referencia clara a la hostilidad y traición de sus hermanos. Pero lo contrasta enseguida con cómo Dios lo sostuvo. Mas su arco se mantuvo firme, por las manos del fuerte de Jacob. Y es interesante que identifique a esa fuente de poder como el fuerte de Jacob, y añade, de allí es el pastor la roca de Israel.
Figuras que también se suelen asociar con Cristo. Exacto. Las notas explicativas a menudo hacen esa conexión. El pastor, la roca. Y el alcance de las bendiciones para José es inmenso. Abarca todo. Bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y de la matriz. Prosperidad y fertilidad totales. Totales. Jacob llega a decir que su bendición sobre José supera las que él mismo recibió de Abraham e Isaac. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Y lo llama el consagrado o el apartado de entre sus hermanos. Es como si Jacob reconociera no solo cuándo vale José, sino también la mano evidente de Dios en su vida, guiándolo a través del sufrimiento hasta la gloria, para salvarlos a todos. Exactamente. Esta bendición cierra el círculo de la historia de José en Génesis. Todo su sufrimiento, su fidelidad, su ascenso en Egipto que permite sobrevivir al clan, todo se ve confirmado y culminado aquí, con la bendición paterna más increíble. Se entiende su posición. Y finalmente llegamos al último hijo, Benjamín. La imagen que le dedica Jacob es también muy potente, aunque distinta. Benjamín es lobo rapaz. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Sugiere una naturaleza fiera, ¿no? Guerrera. Una imagen muy gráfica, muy bélica, sí. Quizás prefigura la fama guerrera que tendría la tribu de Benjamín en algunos momentos de la historia. Es un contraste fuerte con la imagen de Neftalí, por ejemplo, la cierva suelta. Desde luego. Y una vez que ha hablado a cada uno, el texto cierra esta parte resumiendo. Todas estas son las 12 tribus de Israel. A cada uno por su bendición los bendijo. Es curioso que lo llame bendición para todos. Incluso para Rubén o Simeón y Leví, que suenan más a castigo o advertencia. Quizás bendición aquí significa algo más amplio, como destino asignado por la autoridad del Padre y de Dios, más que solo desear cosas buenas. Es una muy buena matización. Es muy probable que bendición, en este contexto patriarcal, funcione como una palabra con autoridad. Una palabra que define el carácter y el futuro de cada linaje, sea un futuro de liderazgo, de servicio, de lucha o incluso de quedar disminuido. Es la palabra fundacional que establece el rol de cada tribu dentro del conjunto de Israel, consolida esa estructura de 12 tribus, que será tan importante para la identidad y la historia del pueblo. Entendido. Y una vez dichas estas palabras tan trascendentales, la narración cambia de tono. Ya no son profecías, sino instrucciones muy prácticas de Jacob sobre qué hacer con su cuerpo, su última voluntad terrenal. Correcto. Pide muy claramente que no lo entierren en Egipto, donde muere, sino en Canaán, en la cueva de Macpela. Y da detalles. La cueva que compró Abraham a Efrón el Eteo como propiedad para sepultura. Y menciona quiénes están ya allí. Sí, recuerda que allí están enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y también su propia esposa Lea. Esto es fundamental. ¿Por qué tanta insistencia en ese lugar en concreto? Solo por la familia. No es solo sentimentalismo familiar, no. Es una declaración de fe muy potente. Y de identidad. Reafirma la conexión total de la familia con la tierra prometida por Dios. Al pedir ser enterrado allí, Jacob está, digamos, anclando físicamente a sus descendientes a esa promesa. Es un acto de fe en que esa tierra les pertenecerá. Y asegura la continuidad, la conexión con Canaán, que es el centro de su historia y de su pacto con Dios. Y con esa instrucción final, el capítulo se cierra describiendo su muerte, de forma muy serena, muy solemne. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con su pueblo. El fin de una era, la de los patriarcas. Bueno, haciendo balance de este recorrido por Génesis 49, hemos visto a Jacob asignar destinos muy distintos. La pérdida de primacía de Rubén, la dispersión de Simeón y Leví, la promesa real a Judá, la superbendición a José y luego lucha, servicio, prosperidad para los demás. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la gran foto? Yo creo que lo fundamental es ver estas palabras como un texto fundacional dentro de la tradición bíblica. Funcionan como profecías que, en cierto modo, prefiguran y explican el carácter, la historia, incluso la geografía de las tribus. Establecen una jerarquía, asignan roles, conectan el destino colectivo con un plan divino que viene desde los orígenes. Y como hemos dicho, la insistencia final en el entierro en Canaán subraya que la promesa de la tierra es el eje de todo.
Estas narrativas de origen no son solo cuentos antiguos, son moldes que dan forma a la identidad colectiva de un pueblo. Y para dejar una reflexión final ahí flotando, Jacobo dice al principio que les declarará lo que les había acontecer en los postreros días. Esa expresión abre la puerta a interpretaciones que van más allá del futuro inmediato, ¿no? Invita a pensar cómo se ha leído el cumplimiento o no de estas profecías a lo largo de los siglos. En la historia judía, en la cristiana, qué debates ha habido. Y quizás más interesante para nosotros hoy, ¿qué eco pueden tener estas palabras antiguas sobre destino, linaje, carácter, bendición y esa conexión profunda con un lugar en un mundo tan diferente como el nuestro? Quizás es una invitación a explorar personalmente cómo estas narrativas ancestrales todavía nos interpelan.